Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Buenas noches con todos y todas. El día de hoy quiero tomar un tema que siento que alrededor hay muchos mitos, muchas ideas, y es sobre los trastornos alimenticios. Pero en realidad, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un trastorno alimenticio? Hay varios, hay solo uno. ¿Cómo saber si alguien tiene o qué debe hacer? Cuando yo escucho la palabra trastornos alimenticios, pienso en una chica delgada que piensa que se ve gorda, o de pronto alguien que vomita por voluntad, o de pronto alguien que se atraganta. Pero en realidad, ¿qué hay de verdad en todas estas ideas? ¿O solo son ideas que vamos construyendo con la sociedad y las ideas que nos han ido enseñando de pronto en la tele y en los medios de comunicación? Es por esto que decidí tratar sobre este tema, porque creo que es más común de lo que pensamos. Y referente a esto, quiero agradecer como siempre a la Mirilla por darle este espacio a Desigual, y a mi gran invitada, agradecerle un montón. Realmente yo investigué al respecto y no había muchas personas o muchos especialistas en el tema, por eso estoy súper contenta de que esté aquí Natalie. Natalie es psicóloga en la Universidad de Valparaíso, Chile. Es musicoterapeuta de la Universidad de Nueva York y coach en Environment Institute de la misma ciudad. Ella tiene una especialidad y bueno, sus estudios han sido bastante en trastornos alimenticios desde el 2015, que se dio cuenta que realmente faltaba mucha información al respecto y quiso hacerlo un poco más científico. Ella actualmente está cursando terapia cognitiva conductual para el desarrollo científico en tratamiento de trastornos alimenticios para la Universidad de Oxford. También ha trabajado conjuntamente con diversos activistas y ha hecho una investigación para que se pueda hacer acerca de los trastornos alimenticios en español, porque según lo que me comentaba, y bueno, ya le preguntaremos mejor, la mayoría de información científica encontró en inglés. También es creadora de la plataforma www.fueranorexia.com. Bueno, Nati, realmente muchísimas gracias. Me siento totalmente con un honor de que estés aquí. Quisiera que, bueno, empecemos un poco con la materia. Y cuéntame primero cómo estás y quisiera que nos cuentes qué es un trastorno alimenticio. Vamos por el principio. Ok, muchas gracias por la invitación, Ana María, de verdad, de corazón, estoy súper contenta de estar aquí porque creo que, tal como tú estabas diciendo, este tema merece y necesita ojalá la mayor cantidad de plataformas posibles para empezar, y bueno, y de cierta forma también para entregar información que está más actualizada con respecto a los trastornos alimentarios.
y eso también fue, yo diría que el principal motivo por el cual yo comencé este camino, porque me di cuenta que la información que se manejaba y que se maneja en la población en general, y lamentablemente también en los profesionales de salud mental, está obsoleta, muchas veces está basada en ideas antiguas, y hoy en día hay mucha más información, existe mucho más estudio científico, existe mucha más gente que está metida en el tema y que está aprendiendo mucho más, entonces agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, Y bueno, Nati. y con respecto al tema de los trastornos, yo creo que acá muchas veces las personas tienen una duda con respecto a qué hace que algo sea un trastorno. Y lo que nos damos cuenta es que la gran diferencia, y esto es como con cualquier cosa, también cuando pensamos en ansiedad, en rasgos obsesivos, en realidad lo que hace que algo se considere como un trastorno mental es que los síntomas que se está teniendo con respecto a ese tema, es decir, en este caso con respecto a la preocupación de la imagen corporal, del peso, es tan severo que interfiere de manera notoria en la vida de la persona en prácticamente todas las áreas de su vida. Entonces, interfiere en su vida personal, en su vida laboral, en la mayor parte de las cosas que hace, lo cual quiere decir que no puede funcionar normalmente como lo haría otra persona. Eso sería como lo primero que aclarar con respecto a cuál es la diferencia entre simplemente alguien que, por ejemplo, está haciendo una dieta o está teniendo dificultades para comer de vez en cuando, a cuando algo ya se vuelve un trastorno, que sería algo que está interfiriendo notoriamente en su posibilidad de desarrollar su vida de manera normal. ¿Un trastorno es una enfermedad, Nati? ¿Siempre o no necesariamente? Bueno, la palabra, y en realidad en psicología, claro, o sea, nosotros ocupamos la palabra trastorno como sí, podríamos decir que sí, una enfermedad es algo que va más allá de un simple síntoma, es algo que, de nuevo, es bien importante esta característica de que está interfiriendo de manera notoria en la vida de la persona. Entonces, sí, o sea, de hecho existe un manual que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, y todo lo que está descrito ahí está descrito en términos de trastorno. Es básicamente la palabra. Ok, entonces es un sinónimo. Trastorno y enfermedad se podría considerar como un sinónimo. Sí. Ok. ¿Cuándo se convierte en trastorno alimenticio y, no sé, una secuela o, como tú decías, una simple dieta? Cuando ya empieza a interferir, ¿cómo notar las características? Es bien complicado eso, porque en realidad hay que entender que existen distintos trastornos alimentarios. Entonces, los que más conocen la población es la anorexia, la bulimia, es lo que generalmente las personas conocen y han escuchado. Pero existen varios más. Existe el trastorno por atracones o de atracones, existe el trastorno de evitación de la ingesta alimentaria, hay diversos síntomas que pueden ser considerados trastornos. Entonces, la pregunta es bien general, porque uno dice cómo identificar cada uno de estos trastornos, son diferentes entre sí. Pero la característica principal de todos los trastornos alimentarios es que hay un problema notorio con respecto a la ingesta de la alimentación, con respecto a la imagen corporal, con respecto a la mantención del peso, cambios o fluctuaciones muy, muy notorias. En realidad, todo da vueltas a una interacción con la comida, podríamos decir, que uno ve que está fuera de la norma, es decir, anormal, que hago así porque en realidad es difícil hablar de anormalidad, sino que más bien vemos que de acuerdo a lo que generalmente estamos acostumbrados, es algo que se diferencia notoriamente de eso. Entonces, claro, nosotros si vemos que una persona, que muchas veces lo que sucede, y ese es como, es un gran tema, muchas veces, claro, las personas pueden partir con una dieta, y no sé cuánto es el porcentaje de la población que hace dieta, lo estuve leyendo el otro día, no recuerdo el dato exacto, pero es una cantidad bastante común de personas que hacen dieta, pero claro, las personas que hacen dieta no necesariamente tienen un trastorno alimentario. ¿Cuándo se convertiría en un trastorno alimentario? Cuando la persona ya está, por ejemplo, evita reuniones sociales por el hecho de que tiene que comer, o está constantemente preocupado de
contar las calorías y de ver los componentes de los alimentos, o que se pesa de manera obsesiva durante el día, o que se está revisando constantemente su cuerpo. Como digo, los distintos trastornos los trastornos alimentarios hay varios. Justo eso quería preguntarte con respecto a los trastornos. ¿Cuántos hay o son demasiados? Porque incluso yo leía que el exceso de esta vida health totalmente saludable también se puede convertir en un trastorno. Entonces, bueno, no sé si hay como un número exacto de trastornos o son infinitos. Es una buena pregunta. La verdad es que no son infinitos. O sea, si nosotros nos ponemos bien estrictos como de libro, la verdad es que no los he contado, pero serán como 6 o 7 los que están escritos en este manual diagnóstico y estadístico que es el DSM-5, que las personas que trabajan en salud mental lo conocen. Pero claro, por ejemplo, ahí no está incluido la ortorexia. La ortorexia es esto de estar tan obsesionado con la alimentación saludable, y hago así porque, claro, cuando uno trabaja en esta área te das cuenta que lo saludable es comer libremente, es comer de manera variada a través del día. Entonces tenemos conceptos muchas veces cuando yo trabajo con las personas, cuando me dicen saludable, yo digo, ¿pero qué es saludable para ti? Entonces, por ejemplo, ese trastorno no está identificado, no está descrito en el DSM. La vigorexia, que también se conoce, se ha hablado acerca de esto, que es generalmente en los hombres que quieren tener más musculatura, tampoco está descrito en el DSM. Entonces, la verdad es que no están todos ahí, pero se está conociendo además cada vez más como definiciones o características más específicas de los trastornos. Pero, por ejemplo, también en el DSM hay un apartado que habla de trastornos un poco más específicos. Entonces, trastorno de comilona nocturna, no me acuerdo si es el nombre exacto, pero tiene que ver con esto de en la noche levantarse y comer en grandes cantidades en la noche. Entonces, hay distintos tipos, pero claro, es un campo súper amplio. Wow. Es amplio, pero claro, los que más se conocen en general es porque es la mayor cantidad de las personas que presentan trastornos alimentarios tienen o bulimia o anorexia o trastorno por evitación de la ingesta alimentaria o trastorno por atracones, que son como los más conocidos. Pero claro, pueden haber muchas variaciones de cada uno de estos trastornos. De hecho, la anorexia, lo que tú decías en un comienzo, las personas generalmente tienen esta noción de que son mujeres blancas, de social más bien alto, que quieren verse flacas. Esa es más o menos la idea que tienen las personas que tienen... el estereotipo. Exactamente. Y esa es una de las cosas que, claro, las personas que estamos metidos en este mundo, lo que más también uno quiere transmitir es que no, o sea, los hombres sufren de anorexia, cualquier persona puede sufrir de anorexia, de cualquier edad, no tiene por qué ser un adolescente, que también es como la idea más común que se tiene en la mente, y además que no tiene nada que ver con esto de querer ser delgado o de querer tener cierta apariencia. Eso puede ser un gatillante, y esa es la diferencia importante acá, que los gatillantes en el fondo son los que dan lugar a que se desarrolle o que se presente o que salga en realidad a la luz la anorexia o la bulimia o lo que sea, porque en el fondo se sabe hoy en día de que el componente genético es bien importante. Más de un 50% de las personas tienen un componente genético claro, porque se ve que en su familia existen personas también con trastornos alimentarios. Ah, o sea que hay una predisposición genética. O sea, ¿cuál es la razón de que aparezca alguien que tenga alguien o que tenga la predisposición para tener un trastorno alimenticio? ¿Es genético? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, es aproximadamente un 60%. De hecho, bueno, ahí en mi página pueden ver varios datos y de dónde salen estos datos, pero es aproximadamente un 60%, y hoy día se están haciendo estudios súper interesantes con respecto a exactamente qué, no son los genes en sí, son los componentes más pequeños de los genes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero claro, como cuáles son los que tienen que ver con la aparición de la anorexia. Y está muy interesante eso, porque lo que está pasando es que, claro, se necesita una gran cantidad de participantes para que se pueda encontrar resultados significativos.
pero lo que está demostrado, o sea, de hecho esto ya está apoyado por el Academy for Eating Disorders, que es la Academia por los Trastornos Alimentarios de Estados Unidos, que es la organización más grande a nivel mundial acerca de la investigación científica y la diseminación de información científica con respecto al tema. Ya está clarísimo de que existe un componente genético muy importante. Entonces, eso es algo interesante a tener en cuenta, pero hay otro detalle que creo que es muy importante, porque de repente las personas dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que gatilla esto? Ajá, la cabeza. Una predisposición, pero ¿qué es lo que lleva a que esto se explote de alguna forma? Y lo que se ve es que en la anorexia al menos, y podemos ahí ver las diferencias con los distintos trastornos, pero que lo que genera el problema, sea a través de una dieta, sea a través de ejercicio excesivo, sea a través de una enfermedad, que existe un ingreso de energía menor al gasto de energía. Entonces hay un desbalance energético, que en realidad energía, estoy hablando de la energía en cuanto a alimentación. Alimentación. Exactamente. O sea, los nutrientes. Exactamente. Los nutrientes que... Ajá. Sí, entonces... O sea, perdón. Lo que te iba a... menor, disculpa. Tranquila, es un poco también por la señal que creo que se está cortando, pero tranquila. Lo que quería decirte es, cuando no está el cuerpo ingiriendo los correctos nutrientes, puede desencadenar en un tipo de trastorno, es lo que me estás diciendo. No son los correctos nutrientes necesariamente, es menor cantidad de energía, es decir, de calorías, que la que se está gastando. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, mi cuerpo no está recibiendo suficientes calorías, no está recibiendo suficiente energía, porque todo lo que nosotros consumimos se transforma en azúcares que funcione el cuerpo, para que funcione de manera normal todos los sistemas corporales. Entonces, eso es lo que se ha visto a lo largo de todos los trastornos alimentarios de alguna u otra forma, porque la verdad es que la bulimia, a pesar de que muchas veces se puede presentar en personas con cuerpos un poco más grandes o que no han bajado notoriamente de peso, también se ve que existe siempre una restricción en algún momento que da lugar a que luego hayan comilonas. Y esto bueno, yo estoy hablando un montón, así tú me detienes si quieres decirte. Tranquila, no, tranquila, no, encantada. Ya, yo cuando tenga algún tema puntual ahí te digo, quiero que te detengas ahí, no, pero sí, okay, super. Sigue. Lo que iba a mencionar es que, bueno, hay dos cosas que quiero mencionar que son súper interesantes y que cualquier persona que esté viendo esto lo puede ir a buscar, que es que existe un estudio que se hizo en el año 45, si no me equivoco, que es el estudio de inanición de Minnesota. ¿Ya? Y en este estudio, el principal, el cabecilla del estudio se llamaba Ansel Keys. Él lo que quiso hacer fue ver qué es lo que sucede si nosotros juntamos a un grupo, en este caso eran puros hombres, y que eran objetores de conciencia de la guerra y que decidieron quedarse y en el fondo les dijeron puedes participar de esto al no ir a la guerra, como para ayudar a tu país a entender y a generar estudios. Y lo que se hizo fue que se agarró 35 o 36 hombres con salud normal, que en el fondo se hizo toda una evaluación para elegir quiénes eran, y lo que se hizo en ese momento fue que se le disminuyó la ingesta calórica a la mitad de lo que ellos consumían. Entonces, claro, durante unas cuantas semanas o unos cuantos meses, no recuerdo exactamente cómo la cantidad de tiempo, pero lo que se hizo es que todos consumían lo mismo. Paréntesis, la dieta y la cantidad calórica que se consideraba normal en ese tiempo para un hombre eran 3.500 calorías, 3.200 calorías más o menos. Y se le bajó a la mitad, entonces aproximadamente 1.600 calorías. Y lo que se empezó a ver es que luego de un tiempo empezaron a presentar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, obsesividad con respecto a la comida. En el fondo, prácticamente los mismos síntomas que uno ve en las personas que tienen un trastorno alimentario. Entonces, una consulta con eso, ya quiero pararte. Ya, me parece súper interesante esta investigación, pero en el caso de las personas que tienen una obsesión por comer sano, por ejemplo, y aparentemente miden como las calorías correctas y tienen como los niveles que deberían ser,
por qué igual caen en un trastorno? Ahí habría que ver exactamente si eso que tú dices es cierto, como en cuanto a la cantidad de energía que están consumiendo. Porque en general, si uno piensa en estas personas que están con el tema de la alimentación limpia, la alimentación saludable, la alimentación vegana, es que generalmente sí se consume una cantidad de calorías mucho menor a lo que se debiera. O sea, es muy común, porque claro, obviamente la cantidad de calorías que tiene una fruta, una verdura no es la misma que lo que tiene un pedazo de carne, y acá en realidad, claro, yo sé que un montón de personas que están viendo esto dicen, pero yo, como que pueden estar en contra de esto, porque claro, yo soy vegetariano y no es así, o soy vegano y no es así, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas que tienen una predisposición genética, ese es el tema de fondo. No podemos saber de antemano si es que van a desarrollar o no. No podemos saber de antemano quiénes son las personas que tienen esta predisposición. Y por eso hay que tener tanto cuidado, porque por supuesto que no todos van a responder de la misma forma. Existen muchas personas que empiezan a meterse en este mundo de la alimentación limpia y claro, no les pasa nada, pero hay otros que sí. Y la diferencia siempre va a ser que hay una predisposición genética, biológica. Se me viene una idea con lo que te estoy escuchando, y es como las dependencias un poco también a las drogas, que hay personas que tienen predisposición a tener adicciones. Por ahí, y no sé si es un mito, por eso si no es así me dices, hay una teoría también que muchos de los trastornos, anorexia, bulimia, son tratados como una dependencia muy parecida a las drogas. Absolutamente, y de hecho es algo muy similar lo que sucede a nivel cerebral, lo que sucede a nivel de las reacciones de la persona, pero claro, obviamente tienen características diferentes y no se puede tratar de la misma forma. ¿Y por qué no se puede tratar de la misma forma? Porque en el fondo el tema alimentario necesariamente sí o sí tienes que ordenar las comidas, tiene que haber un ingreso de calorías suficiente, y eso muchas veces, y eso es lo que muchas personas tienen como dificultad para entenderlo, porque esto es una mirada mucho más práctica, mucho más biológica, y no estoy diciendo de que, por ejemplo, que una persona con un trastorno alimentario no pueda haber tenido un trauma, pero esa no es la causa. La causa es el cerebro con la predisposición, y por supuesto que hay factores que pueden gatillar eso. Pero en cuanto a lo que tú dices, claro, es muy similar, y de hecho lo que se ha visto, hay varios estudios ahora con respecto al cerebro de las personas que tienen trastorno alimentario, y lo que se ve es que existen características muy comunes en las personas que tienen trastorno alimentario. Justamente ahí quiero parar un poquito y quiero que nos adentremos en dos cosas. La número uno, o sea, hay un tipo de personalidad que alguna vez también leía, que hay un tipo de personalidad incluso de personas que tienden a tener como estos trastornos por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que esa persona en ese momento está pensando y está sintiendo? Porque claro, la mayoría de la gente que está desde el otro lado es, pero ¿por qué no come? Punto. Pero también creo que no es tan simple. Entonces quisiera saber qué es lo que pasa, primero qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa en ese momento. Bueno, yo me voy a referir un poco más a la anorexia, porque es mucho más notorio esto que tú dices de por qué no comes simplemente. Porque en el fondo cuando vemos bulimia, atracones, vemos que las personas consumen, obviamente de manera también desordenada, y que se considera un trastorno igual. Pero en la anorexia tenemos el ejemplo perfecto de no consumir, ¿cierto? Hacen todo lo posible por no consumir comida, y no existe por lo general atracones. Puede haber también, de hecho existe un tipo de anorexia con atracones, pero no es la característica principal. Hay una persona, una doctora que se llama Laura Hill, si no me equivoco, Laura Hill, con H, H-I-L-L, que ella está realizando varios estudios con respecto a las características y lo que sucede dentro del cerebro de una persona que está restringiendo. Y una de las cosas que se ha visto es que la respuesta frente a, en este caso, por ejemplo, frente al hambre,
que para la mayor parte de la población, cuando tenemos hambre, queremos comer. O sea, Claro. nos genera malestar en algún nivel. Las personas que tienen trastorno alimentario, esas zonas del cerebro, y existen zonas específicas, tienen una reacción diferente y sienten placer al tener hambre. Sienten y la reacción del cuerpo frente al comer no es la que tenemos nosotros, que es satisfacción, que es bienestar, es una reacción diferente. Entonces, se ha visto que existen distintas partes del cerebro, que en este momento la verdad es que no te lo podría mencionar exactamente cuáles son, porque son varios los que mencionáis, es mucho más específico, pero que tiene una reacción diferente frente a la comida y frente a, por ejemplo, el pensamiento del peso. Y esto se ha hecho con resonancias magnéticas, distintos estudios como de imagen cerebrales de las personas que tienen trastorno alimentario. No sé si te respondí a la pregunta. Sí. Ahora mi duda es, ¿cómo se autové? O sea, esa persona, ¿qué es lo que siente? ¿Siente miedo? ¿Siente desesperación con la comida? ¿Cómo es su trato en ese momento con la comida? ¿Cuáles son sus emociones? Mira, esto es bien interesante porque durante un tiempo, y creo que, no recuerdo bien si ahora la anorexia, porque han cambiado algunos criterios, por ejemplo, con respecto a la anorexia, la bulimia también, han cambiado algunos criterios de libro desde el último DSM a este. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se eliminó fue el tema de la menstruación, porque en el DSM-4 estaba, uno de los criterios era que la menorrea. Sí, y lo que pasa es que se vio de que eso era absolutamente, era, no sé cómo decirlo, pero claro, no incluía obsoleto. Claro. Entonces, claro, inmediatamente totalmente. eso reforzaba un estigma de que esto solamente se da en mujeres. Y entre esas cosas lo que vemos es que no necesariamente, con respecto a lo que me estás preguntando, no necesariamente todas las personas que tienen anorexia, por ejemplo, se ven gordas. Eso es un mito de que le sucede a todas las personas que tienen anorexia. Puede ser, puede no ser. O sea, es algo que puede variar y no necesariamente. Lo que está pasando acá es un miedo irracional a su peso y a la comida. Y eso muchas veces se presenta junto a la anosognosia, que es algo que también de repente las personas no logran entender, que las personas muchas veces que tienen trastorno alimentario presentan esta incapacidad de darse cuenta de lo enfermos que están. Y es realmente una incapacidad, o sea, es algo a nivel cerebral, que no se dan cuenta que no tengo ningún problema, que está todo bien, que tampoco se da en todas las personas que tienen un trastorno alimentario, pero que se da y que es muy común. Entonces, esta idea de que tenemos que esperar a que la persona se dé cuenta de lo que le está pasando es un error enorme, porque en realidad lo que va a pasar con muchas personas es que no se van a dar cuenta y ahí hay que buscar otras formas para que se alimenten. Y es complejo. Quisiera preguntarte acerca de, ahorita me queda claro que es un mito, incluso por lo que estás comentándonos, pero igual creo que es muy recurrente el pensar que también hay un tema social, incluso de los medios de comunicación, que nos dicen acerca del peso y así. ¿Esto sería un mito o sí puede ser algo que ayude a que esta predisposición que nos contaste que es genética salga a la luz? Por supuesto, y el tema acá es que los gatillantes son la preocupación más importante para evitar un trastorno alimentario. Entonces, esto absolutamente es importante la imagen que se entrega, que es muy complejo porque estamos bombardeados desde todas partes, redes sociales, televisión, de aliméntate saludablemente, de revísala. Acá en Chile existe me imagino que es una ley que se hizo para poner sellos en las comidas. Entonces, sí, en Ecuador también, sí, en Ecuador también, alto en azúcar, alto en sal. Exacto, entonces es como un bombardeo de que estás rodeado de comida terrible y no lo comas, y si lo comes, por favor hazlo muy de vez en cuando, porque si no, no sé, te vas a morir o va a pasar algo terrible o tú te vas a empezar a enfermar. Entonces, todo lo que la sociedad, especialmente hoy día, yo siempre digo, vivimos en una sociedad con un trastorno alimentario, absolutamente. O sea, todo lo que se transmite
come de esta forma, come menos, te tienes que ver de esta forma. Si pesas más o si te ves más grande, probablemente estás enfermo. Y ahí entra todo este movimiento también que me gusta mucho, mucho, porque creo que es tan importante, que en inglés es HAES, H-A-E-S, que es Health at Every Size. En español sería salud en cualquier tamaño. Mm. Esto nació a partir de un libro que escribió Lindo Bacon, es el nombre, que se llama Health at Every Size. No sé si está disponible en español, pero lo que se demuestra en este libro, varios estudios científicos, es que tú puedes tener un peso más alto de lo que se considera En los estándares. En los estándares, Uh-huh. que no tiene por qué significar que tienes un problema de salud, que vas a tener mayor riesgo cardiovascular. Y lo que se está haciendo en este movimiento es, de hecho existe una página muy, muy buena, también en inglés, pero es HAES Health Sheets, y que son personas que trabajan en esta área, y lo que han hecho es describir las distintas enfermedades que generalmente se relacionan con el sobrepeso y con el tema del peso, y en el fondo demuestran que esto se debe a otras cosas, y lamentablemente, y esto es lo último que voy a decir, es que el tema del peso muchas veces, claro, tú vas al doctor y si tú tienes un sobrepeso, Uh-huh. muchas veces la primera respuesta del médico es baja de peso, y Claro. se ignora, se obvia cosas que una persona de un peso más bajo le diría inmediatamente, te tienes que hacer este examen, pero no, cuando es una persona de un peso más grande, inmediatamente la primera respuesta es anda a ser baja de peso, en vez de repente ir directo al problema y ver el problema más allá de eso. De eso también quiero preguntarte algo, porque sí, creo que vivimos en una sociedad de extremos, o sea, de estar de un lado al otro extremo. Dentro de los trastornos, no sé si también está el sobrepeso, pero cuando se convierte en una adicción a la comida, y si hay tal también, o eso ya es como, está como fuera de los trastornos también. Mira, eso es muy interesante. En ese tema no tengo tanta información como que yo te pueda dar, pero lo que sí he leído por todo este movimiento más de HAES y otros modelos, es que en primer lugar tenemos un problema con respecto, en primer lugar, como a la consideración de lo que es sobrepeso u obesidad. Entonces, de que hay también un estigma con respecto al peso. Y esta idea de la adicción a la comida, de alguna forma, también se cuestiona mucho, porque muchas veces claro, se puede identificar quizás como un trastorno por atracones, se puede identificar. Entonces, ahí habría que diferenciar. No estoy diciendo que eso no existe, pero que en este mundo de los trastornos alimentarios se intenta también buscar como cuestionar estas ideas que tenemos con respecto a cuándo es que es importante que bajes de peso o no. Existe la anorexia atípica, que creo que es súper importante como comunicar esto, de que no siempre las personas que tienen anorexia están en un bajo peso, a veces están en un peso alto, a veces incluso podrían considerarse como sobrepeso. Y el problema con eso es que a veces, y me ha tocado ver esto tanto y es muy terrible, porque van al médico con la preocupación de estoy desarrollando un trastorno alimentario y el médico dice, está súper bien que bajes de peso, tienes que bajar más incluso. Entonces... no se trabaja la psique, ese es el problema, claro. Exactamente. Entonces, volviendo a lo que tú estabas hablando del tema de la obesidad, de la adicción a la comida, lo que te puedo decir con respecto a eso es que, claro, no está en el DSM propiamente tal, pero se cuestiona mucho como estos conceptos que tenemos que evaluar. Entiendo. ¿Qué es obesidad? ¿Qué es adicción a la comida? Las personas que comen harto, ¿estarán dentro de lo que sería un trastorno por atracones, por ejemplo? ¿O es simplemente que comen en exceso? ¿Habrá algo más también que lo explica? Etcétera. Entonces es un tema que también es amplio y en el cual en realidad no me manejo a cabalidad, así que no, eso es lo que podría... Claro, entiendo. Un poco también como para situarnos en el interés con la gente, sobre todo. ¿Cuándo hay alertas rojas donde decir tenemos que hacer algo o a esta persona es probable que tenga un trastorno y que necesite ayuda? ¿Cómo son esas alertas? Ok, por ejemplo,
una persona que está evitando comer, en primer lugar, o sea, que evita comer de manera notoria, no se sienta a la mesa a comer, trata de evitar en lo posible, come porciones muy pequeñas y constantemente dice que está satisfecha. Ese es una cosa, o sea, evitación de comer es una señal que es bastante clara y que es una, por supuesto, no es suficiente, pero es una que es muy clara. El otro tema tiene que ver con la especificidad de qué es lo que se elige comer y qué no. Entonces, lo que se da muchas veces es que las personas empiezan a eliminar ciertos alimentos, por lo general carbohidratos, proteína, y empiezan a comer, de nuevo, como lo que tú decías, más limpio, más saludable, pero que al final no lo es, están eliminando, restringiendo su alimentación. Entonces esa es otra señal clara. Hay otra cosa que puede sonar un poco extraño porque se va un poco más allá de la comida, que es el ejercicio compulsivo. Y claro, muchas veces las personas dicen, esto es porque quieren bajar de peso. Sí, sí, también. Pero también hay una compulsión ahí, esto de hacer ejercicio en cualquier momento. De repente hay padres que se levantan en la noche y los hijos están haciendo abdominales en su pieza a las 3 de la mañana. Entonces el ejercicio compulsivo, que muchas veces también se puede presentar como una persona que no se quiere sentar, porque en el fondo su mente, si yo me siento, voy a estar aumentando como las calorías en vez de quemarlas. Entonces, esa es otra señal más. Otra cosa es que se empiezan a obsesionar con la comida, pero sin consumirla, sin ingerirla. Entonces, cocinan mucho, pero no comen nada. Tienen varios libros de cocina, ven programas de cocina, pero que no consumen eso que ven o eso que preparan. Entonces, ahí tenemos otra característica. El temor a la comida. El temor a la comida, que en realidad es súper común como miedo a comer, miedo y no poder comer. El medir y el estar viendo cuáles son la cantidad de calorías, el ver toda la información nutricional de los alimentos, y hay personas que incluso pesan la cantidad de comida, realmente cuánto es lo que yo puedo comer. Bueno, y obviamente hay cosas que son un poco más evidentes, como personas que esconden comida, personas... Vomitar. Exactamente, vomitar. También muchas veces las personas ocupan laxante. El pesarse también, me imagino. Absolutamente. En cada momento. Ir al gimnasio todos los días, por varias horas durante el día. Es impresionante escucharte, porque al escucharte, perdón, me siento hasta identificada a ratos. Y es lo que tú dices, o sea, vivimos en una sociedad con trastorno alimenticio. Quizás no por tener una obsesión de ver las calorías o cosas que ya son como más notorias, pero sí de esto, quizás en el ejercicio, yo creo que incluso la sociedad te dama muchas veces a eso, y crees que en algún punto es que estás viviendo como una vida más equilibrada, pero como todo, si se vuelve como obsesivo es para analizarlo, ¿no? Entonces es impresionante también ver ese reflejo que quizás todos en este momento, o muchas personas, me imagino que van a tener. Y en el caso de tener focos rojos, ¿qué hacer y cuál es el tratamiento idóneo? Como yo decía en un inicio, algo que a mí me dio mucha tristeza es darme cuenta que al menos en Ecuador y en casi lo que vi de Latinoamérica, no había muchos tratamientos ni especialistas en el tema. Entonces me pareció triste porque, como lo dijimos, no se lo está poniendo nombre, no se lo está tratando, ni se le está dando una especificidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podrías decir tú, Nati? Antes de pasar a eso, solamente agregar a lo que dijiste antes, que claro, o sea, yo sé que hartas personas se pueden sentir identificadas, pero el trastorno alimentario se caracteriza por un estado irracional frente a la comida y al peso. O sea, es algo que realmente está más allá de lo racional, no es controlable, no es manejable. O sea, se puede manejar con mucho trabajo terapéutico, con medicamentos, con realimentación, pero es algo que, y esto yo lo he visto mucho, especialmente en la anorexia, o sea, llega a un nivel que tú ves a la persona fuera de sus cabales, ves a la persona, no siempre, y eso de nuevo tengo que repetirlo porque no son todos los casos, entonces es como un espectro. El tema de los trastornos alimentarios realmente es como un espectro, porque no podemos meter a todos dentro de un mismo saco y decir todos
sí, con respecto a lo que tú decías, claro, hay que diferenciar lo que le pasa a muchas personas en la población, que es esta sobrepreocupación, que es esta, de lo que es un trastorno alimentario, que ya es cuando esto se vuelve, tal como tú dijiste, es una cosa que se vuelve una obsesión. Se parece mucho al trastorno obsesivo compulsivo, de hecho, mucho. Tiene varias características comunes con respecto a eso. Y en cuanto a lo que estabas diciendo, que creo que es súper importante, y sí, es muy cierto lo que tú dices, y no solamente en Sudamérica, o sea, en todo el mundo es muy difícil encontrar equipos especializados. En Estados Unidos existen varios lugares que tienen equipos más especializados, en Canadá un poquito, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, existen personas que están más informadas de los últimos tratamientos que han sido corroborados como los más efectivos para los trastornos alimentarios. Entonces, ahí voy a separar entre dos, porque la verdad es que niños, niñas, adolescentes, el tratamiento que ha sido avalado por la ciencia como el más efectivo es el FBT, Family Based Treatment, que es tratamiento basado en la familia, que no es terapia familiar, es tratamiento basado en la familia. ¿Y qué es lo que se busca? Y es un modelo espectacular y que funciona en un 70 a 80% de los casos. Es que los padres toman el control de la alimentación de sus hijos. ¿Por qué? Porque se vio de que finalmente cuando un niño o una niña no quiere comer, claro, finalmente muchas veces se les mete al hospital y lo que se busca es realimentar. Entonces hay algunos que empiezan a comer cuando están en el hospital o en centros de tratamiento, hay otros que no, que se les tiene que entubar y que tienen que alimentarlos a través de alimentación, a través de los tubos y de suero, y qué sé yo, como todas estas alternativas. Pero la verdad es que a esto se llegó porque los padres, las familias, son los que tienen más poder sobre sus hijos. Eso suena un poco mal, porque no es como yo te voy a obligar a comer, no es eso, tienen un poder emocional. El poder emocional es lo más fundamental acá. O sea, si yo no puedo sentarme con mi hijo 2, 3 horas hasta que coma un bocado, entonces, claro, yo sí podría decir recurro a otra persona, pero los padres tienen que creer en ellos mismos. Y eso es lo que el tratamiento de los trastornos alimentarios durante tantas décadas se eliminó del panorama. Muchas veces, de hecho, los primeros psiquiatras que hablaron de anorexia decían, hay que eliminar a los padres de esto, hay que sacar a la persona de ese lugar y tratarlo por separado. Y lo que hoy día se ve es que los padres son los que tienen la mejor capacidad para ayudar a los hijos a realimentarse. Y yo sé que esto suena como que, pero ¿qué pasa con toda esta parte psicológica, emocional? Y ahí es donde quiero recordar de que, yo diría, me atrevo a decir un 95% de los casos de niños, niñas y adolescentes, cuando tú los comienzas a realimentar, cuando tú empiezas a volverlos a la curva de crecimiento que siempre han tenido, por ejemplo, si siempre han estado en el percentil 50 de la curva, lo que se ve es que empiezan a desaparecer los síntomas depresivos, los síntomas obsesivos compulsivos, los síntomas ansiosos, eso empieza a desaparecer. Entonces, y claro, y los que no, porque existen casos en los cuales esto no es tan simple, y ese es el otro 30% que yo mencionaba, de que las estadísticas dicen más o menos 70 o 80% con el FBT, logran mejorar completamente, porque existe, claro, está como este locus externo, hay una persona externa que está ayudando, pero que se normaliza con los años. Y ahí es donde quiero mencionar el otro tratamiento, que es el que ha sido... Para adultos. Para adultos y para adolescentes mayores, que es el CBTE, que esa es la certificación que yo estoy realizando en este momento, que es terapia cognitivo-conductual mejorada, sería la traducción, que es como que fue desarrollada por Christopher Fairburn, es el creador de esto, de la Universidad de Oxford, y esto tiene 2/3 de efectividad. Entonces, de nuevo, podemos decir, claro, entre 60 y 65%, pero que ya es un tratamiento mucho más específico, pero que requiere
que la persona tenga suficiente conciencia de lo que está pasando para ayudarse a sí mismo. Y eso no siempre se da. De hecho, hay científicos que dicen que el FBT, muchas veces incluso para adultos, es lo más adecuado, porque, de nuevo, puede haber anosognosia, una falta de conciencia del problema, y un cerebro no puede funcionar normalmente sin una suficiente alimentación. Entonces, el CBT está dirigido más a, como, claro, ejercicios, trabajar específicamente cómo tú ves tu cuerpo. Entonces, esos son los dos tratamientos que se ha demostrado de que son los más efectivos para el tratamiento de los trastornos alimentarios. Ahora, ¿qué pueden hacer las personas que están escuchando esto y que no saben qué hacer? Exacto. En primer lugar, lo que yo les diría es que lo primero, o sea, yo insisto en la rehabilitación nutricional. Y esto no es una cosa que yo digo porque se me ocurrió. O sea, esto es con estudio, esto es lo que dice el James Locke, que es digamos que el pionero de FBT en Estados Unidos, pero esto se desarrolló en Inglaterra. Lo dice la Cynthia Bullock, que es una científica que está estudiando todo el tema genético, es que lo primero siempre es la rehabilitación nutricional, siempre, siempre. ¿Y eso qué significa? Si una persona está fuera de su curva, y ahí cuando yo hablo de la curva estoy hablando de estos gráficos que muestran cuál es como, dónde está la persona, de acuerdo a su edad, en qué peso, en qué talla, y si tú ves que esta persona siempre estuvo en el percentil 50, en el percentil 25, en el 75, la idea es que a través de sus años de crecimiento, mi pregunta ahí es, si ya tiene esta persona un problema con la alimentación y con la comida en sí, ¿cómo logramos que pueda alimentarse para que salga del problema? Por eso eso es más para niños, niñas y adolescentes. Lo que yo estoy mencionando como alimentación nutricional, como propiamente tal y fuertemente y agresivamente darle a eso, porque sí, generalmente existe un control mucho, o sea, si tu hijo tiene 12 años, tú tienes ahí una posibilidad enorme de tener un impacto sobre tu hijo y de esperar y dar, o sea, nos damos cuenta que no es fácil, sino es como cosa de, ya, come. O sea, existen todos unos ejercicios, de hecho existe como un lema en inglés que es como, la vida se detiene hasta que tú comes. A veces no funciona siempre, o sea, yo estoy dando ideas que a algunos les funcionan, a otros no, pero que es real, pues claro, porque muchas personas siguen funcionando y hacen su deporte y que de alguna forma tú tienes algo con lo cual tú puedes como negociar. Entonces tú no sales hasta que tú no comas. Y existen experiencias de que te tiran la comida, de que te rompen cosas, de personas que se quieren hacer daño. Entonces es muy complejo y ahí, claro, los papás tienen la posibilidad de, muchas veces duermen con sus hijos, están ahí 24/7, están con ellos en el baño, que puede parecer muy invasivo, pero es la única forma, y de hecho eso es lo que se hace en el hospital, o sea, no, porque muchas veces dicen como, no, esto no deberían, o sea, es lo que se hace en un hospital, tú estás ahí asegurándote de que comen y todo, entonces, tú me decías como, ¿cómo asegurarse? Claro, ese es el tema con el FBT, el CBTE es distinto porque, de nuevo, ahí lo que se está asumiendo es que la persona quiere mejorarse, tiene una conciencia de su problema. No tenemos un intermedio, la verdad, porque si tú no tienes conciencia, no hay mucha más posibilidad que alguien te ayude, que alguien te apoye. Y si tienes conciencia, tenemos este otro modelo que ayuda a que la persona, a través de ejercicio, a través de ir viendo cuánto es lo que tú estás comiendo. Pero igual me imagino que necesita un apoyo, en este caso, a pesar de tener una conciencia. Sí, pero ahí la diferencia es que, claro, puede ser el terapeuta, no necesariamente tiene la familia, porque el CBTE lo que tiene es que es muy específico, es muy de, vamos a hacer esto, o sea, de hecho es un modelo que las primeras sesiones tienen que ser 2 veces a la semana, y son ejercicios muy específicos, semana a semana, que las personas tienen que hacer, entonces eso ayuda a que el terapeuta... Y la comida es específica justamente para poder lograr tener esta energía que necesita el cuerpo. Depende de cuál es el trastorno que está presentando la persona. Ok. Porque muchas veces en la bulimia
lo que se está buscando es que haya más regularidad con las comidas, que una persona, que lo que generalmente sucede es que restringen, entonces no toman desayuno, almuerzan algo muy pequeño, porque claro, están en mentalidad de quiero adelgazar, qué sé yo, y naturalmente el cerebro lo que está queriendo es comer, o sea, es como necesito energía, tengo hambre, entonces así es como se dan muchas veces los atracones. Entonces, ay, perdón, me perdí. ¿Qué fue lo que me habías preguntado? Que quería responder algo. Tranquila, que la comida es específica, o sea, la comida okay. tiene un específico. Pero bueno, me explicaste que de la bulimia. Las personas, por supuesto, es que suban de peso. Entonces, sí, generalmente lo que se busca es, y ahí es donde se nos va a la basura todo lo que pensamos acerca de comida saludable, Claro. de lo que corresponde o no corresponde, porque un padre, una madre que tiene un hijo con anorexia, que sabe que tiene que subir de peso, lo va a alimentar y le va a dar, y si hace falta, echarle crema a la leche, comprar leche entera en vez de leche descremada, lo va a hacer. Lo va a hacer porque necesitamos meter más calorías. Entonces muchas veces hay que obviar lo que correspondería en una alimentación normal, que es como más variedad. En estos casos muchas veces es como buscar cómo hacer para que suba de peso y comida más calórica, aguacate, es buscar aceite de oliva, entonces es buscar cómo yo logro que suba sin tener que aumentar tanto la cantidad de comida tampoco. Y de lo que yo te entiendo igual es como una lucha súper fuerte, porque obviamente estas personas que tienen anorexia están pensando el número de calorías. Entonces estás trabajando con la mente, pero a la vez con alimento, y que las dos pueden sacar a flote a la persona. Ahora, mi pregunta también es que también se cree que estas enfermedades tienden a tener recaídas. ¿Es cierto? ¿Se cura? ¿No se cura? A veces sí, a veces no. Mira, es una pregunta y es una respuesta que yo encuentro que es un poco, es difícil responder exactamente por qué. Porque sí, las personas comunes, es algo bien común que una persona recaiga, especialmente, por ejemplo, un niño, niña, adolescente cuando se va a la universidad. Es muy común que ese periodo sea un periodo peligroso, de cuidado especial, porque claro, tú cuando empiezas a estudiar en la universidad, generalmente se desordenan los horarios, salgo corriendo para la clase, no tomé desayuno, no alcancé a almorzar, entonces hay momentos en la vida donde existe más riesgo de recaída. El embarazo también es un momento en donde es súper común la recaída, por lo mismo, porque en el fondo la persona obviamente empieza a subir de peso, empieza a aumentar cómo se ve, y a veces puede haber restricción y existen problemáticas y se puede dar una recaída. Pero con respecto a si se puede mejorar o no, sí, se puede mejorar y sanar completamente una persona. Pero ahí es algo, cuando tú empiezas a leer las personas, existen varios libros de personas que han tenido trastorno alimentario, o cuando tú tienes contacto con las personas, muchas veces la recuperación completa que ellos dicen no es que desaparece un 100% esa voz, sino que dicen que esa voz que tienen en la cabeza se ha disminuido a un nivel tan pequeño que ya logro ignorarlo y no hacerle caso. Entonces, generalmente eso es lo que se ve cuando hablamos de recuperación, de que, claro, ya no me domina, no determina mi vida, la vocecita está ahí, solo que no le hago caso. Y eso no es muy diferente a distintos trastornos, o sea, de repente personas con trastornos obsesivo-compulsivos u otro, claro, es como que se achicó la voz, yo sé que está ahí de alguna otra forma presente, pero ya lo puedo manejar, ya lo puedo controlar. Entonces, esa es la mayoría de los casos, pero la verdad es que eso es maravilloso cuando uno lo ve, cuando ya hay una capacidad de decir, no voy a permitir que esto maneje mi vida. O sea, es una voz que siempre va a estar ahí, es un trastorno que siempre va a estar ahí, pero que lo puedes manejar una vez que lo entiendes, según lo que te comprendo. Digamos que la predisposición, claro, la predisposición está. Eso es. Y en realidad muchas personas hablan en términos de remisión. Una remisión,
lo que se considera es que desaparece, es como el cáncer de alguna forma. Hay que estar haciendo exámenes cada cierto tiempo para asegurarnos de que esto no está, pero en cualquier momento puede aparecer de nuevo. Es un poco esa idea. Solo que esto, como para que no se asusten ni no sé, como que no se depriman las personas que lo están viendo, es que la verdad es que es una muy buena vida, finalmente, el no ser dominado, no estar dominado por el trastorno alimentario. Entonces, la predisposición, y hay personas que nunca más, que no tienen ni siquiera recaídas, que el resto de su vida lo viven completamente normal y comen de manera normal, regular, cuando quieren. Pero hay otras personas que necesitan un poco más de estructura y que si han tenido un trastorno alimentario alguna vez, tienen la conciencia de que yo tengo que tomar desayuno, yo tengo que comer a ciertas horas para que esta cosa no se vaya activando nuevamente. Y la verdad es que yo de los muchos casos que conozco, la mayor parte de las personas que se recuperan es eso, es como yo ya sé manejar esto, ahora no le hago caso, pero está ahí. Ok, un poco para cerrar también por el tema de tiempos. Sí, yo me quedaría hablando de largo contigo, la verdad estoy encantada y me he roto un montón de mitos y paradigmas, que esa es la idea de este programa también, es eso, ir rompiendo como estas ideas que creemos sentadas y además dándole nombre a cosas que no hablamos, que como tú decías, puede ser, en este caso es el tema de trastornos, a veces alimenticios, a veces emocionales, a veces mentales, y bueno, para no alargarnos más, quisiera que nos dejes como una recomendación a la familia y a las personas que pueden estar pasando de trastornos acerca de qué hacer, cuál es el camino. Hay algo que quiero decir hace rato y creo que voy a decir tres cosas fundamentales. Lo primero es que tiene mejoría, te puedes sanar completamente y claro, quizás en esto que yo digo, porque es la mayor parte de los casos que yo conozco, lo que es la remisión, pero existe la vida sin trastorno alimentario. Entonces, eso es lo primero, porque es la esperanza de que se puede mejorar, incluso cuando han pasado décadas una persona metida en un trastorno alimentario, existen posibilidades de mejorar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que para mí es súper fundamental, yo diría a los profesionales de salud, médicos, psicólogos, nutricionistas, pero también a las personas que están viendo esto, es que, y puede parecer un poco como grave, y espero que no moleste a nadie, pero que esto hay que verlo casi como si fuera cáncer. Si tú tuvieras un hijo con cáncer, ¿esperarías a dar terapia? Que, no, eso es veneno, eso no se puede porque le tiene miedo. Si tu hijo o tu ser querido tiene cáncer, tú haces todo para sanarlo. Y esto hay que verlo de la misma forma, y no es una exageración porque los trastornos alimentarios, 1/5 de las personas que tienen un trastorno alimentario muere. Y de esa cantidad de personas que mueren, un 50% es, no un 50%, perdón, es 35 a 40% es por suicidio, porque esto afecta a un nivel mental tan profundo que, o sea, de todas maneras uno tiene que ver la gravedad de la situación. Entonces, lo segundo que les quería decir es eso, es como que hay que poner las cosas en su lugar y hay que tratar esto como si fuera una enfermedad, bueno, lo es una enfermedad. No es una enfermedad. Como si fuera otro trastorno, si es que te ayuda más a tomarle el peso y hacer algo por esto. Hay algo, perdón que te interrumpa, y yo sé que ya estás acabando, pero me di cuenta que me olvidé de esa parte y creo que es importante mencionarla. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Sin que parezca amarillismo, obviamente, pero creo que sí es importante que la gente tenga como esta información para que sepa también que si está sufriendo este trastorno, ¿qué nomás le puede suceder en su salud, además del trastorno en sí, que ya está en la psique y así en el diario? Sí, súper buena pregunta. De hecho, existe un libro que es de Jennifer Gaudiani, se llama, que es una doctora estadounidense, que se llama Sick Enough, que sería como suficientemente enfermo.
porque muchas veces las personas con estos trastornos es como que no estoy suficientemente enfermo y se gatillan mucho con otras personas, está más enfermo que yo. Y ella habla de todos los efectos médicos, todos los efectos a nivel de los distintos sistemas corporales que tienen los trastornos alimentarios. Y lo que más se ve afectado es el corazón. La mitad de las personas que fallecen por anorexia es por problemas cardíacos. Wow. Y eso sucede también en el tema de la bulimia. Y tenemos que considerar que el corazón es el músculo más grande que tiene el cuerpo, y cuando nosotros bajamos de peso, baja también la masa muscular del corazón. Y en el caso de estas personas, baja muchas veces a niveles peligrosísimos, y obviamente eso interfiere en su funcionamiento. Entonces, el corazón, yo diría que es lo más notorio de los problemas severos que te puede generar un trastorno alimentario. Otro efecto muy común es la osteoporosis, es la disminución de la densidad ósea, que también es muy preocupante porque eso no se puede recuperar. Es una de las cosas que difícilmente tú puedes recuperar densidad ósea. Entonces tú ya una vez que eso está afectado, de nuevo por la desnutrición, ya tienes mayores riesgos obviamente a la osteoporosis, tienes riesgo a que se te quiebren los huesos. Entonces ese es otro de los factores que es muy preocupante. Y en general, bueno, obviamente existen otros problemas que se pueden dar a nivel digestivo, que es muy común, especialmente durante, pero que puede durar por años después. Por años después las personas pueden sufrir de gastritis, de colon irritable. Gastritis, claro. Sí, de distintos problemas, de estitiquez, etcétera, por todos estos cambios, porque el cuerpo no entiende lo que está pasando, el cuerpo trata de adecuarse y un poco seguir funcionando a pesar de. Entonces, esos son algunos, y bueno, obviamente vemos que hay cosas quizás que son más temporales que pueden recuperarse, como lo es la menstruación en las mujeres. Y ahí lo que hay que entender es que lo que el cuerpo está haciendo es que está ahorrando la energía para los mecanismos, los sistemas más necesarios. Por eso, las personas que tienen anorexia generalmente tienen mucho frío. Tienen frío porque, claro, el cuerpo está tratando de, con lo poco que está recibiendo, mantener los sistemas corporales más importantes, el corazón, por supuesto, el funcionamiento de la mente, el funcionamiento de las extremidades, intentando mantener eso funcional, porque el cerebro no distingue lo que está pasando. El cerebro piensa, hay una hambruna, no hay comida, necesito buscar comida, y claro, tengo que mantener estos sistemas para poder buscar comida. Entonces, esos son algunos de los efectos que muchas veces las personas, cuando se dan cuenta de eso, también les ayuda a tener una conciencia diferente. Hay personas que, claro, se asusta, obviamente, porque puede ser irreversible y obviamente puede llevar a la muerte. Claro, sí, por eso también era importante mencionarlo, esa parte que me olvidé. Bueno, Nati, creo que nos diste un resumen porque creo que es un tema súper extenso, que creo que se puede hacer hasta más capítulos de cada trastorno y hablarlos a profundidad. Gracias por estar aquí, realmente para mí ha sido bastante productivo. Invito a la gente también a que nos escriba, que nos ponga de qué les gustaría que tratemos para futuras ocasiones, incluso con Nati. Ella tiene como una extensa rama bastante interesante, como podemos ver, y si están pasando eso, pues saber que se necesita pedir ayuda a veces es como que decimos, no, está bien, no, ya voy a salir, pero a veces es tan importante y tan fundamental el decir, tengo un problema, tengo que tratarle y voy a buscar ayuda, que creo que es necesario que tengamos la conciencia en todo, pero más como tú dices, en una enfermedad que es como un cáncer. Entonces también como llamar esa reflexión. Yo te agradezco muchísimo la invitación, de verdad, Ana María, estoy encantada de haber podido conversar contigo. Y como última motivación para las personas que nos están viendo, sí, absolutamente, o sea, primero, estás suficientemente enfermo, o sea, cualquier persona que esté viendo esto y esté dudando, pero lo mío no es tan severo, o sea, es suficiente. Si te sentiste identificado, si lo sabes, porque muchas veces las personas saben que algo está pasando. Entonces, estás lo suficientemente enfermo para buscar ayuda, para pedir ayuda. Y
Y claro, a veces hay que ir un poco más allá de uno mismo, decir, sí, necesito que me apoyen. Entonces, solo invitarlos a que vean mi página web, www.fueranorexia.com, y también tengo un Instagram que ahí estoy subiendo información todos los días, y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, no duden en escribirme en la página o en el Instagram, voy a responderles siempre. Yo me comprometo igual a poner como tus datos, porque además en Ecuador, al menos de lo que sé, si es que no lo sé, igual me pueden escribir y decir que no es así. No encontré especialistas en el tema, entonces voy a dejar tus datos porque creo que sí es importante para muchas personas que necesiten saber de este tema. Eso, Nati, muchas gracias, y gracias igual a la Mirilla. Un abrazo. Gracias. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio.